Estamos en bendición en Dios, amén. Estamos contentos en el Señor por todo lo que Él nos brinda. A pesar del frío, estamos aquí contentos, amén. El domingo pasado estuvo peor, por lo menos se va mejorando la fría. Gloria a Dios. Si quiere abrir su Biblia, el libro de Génesis, capítulo 8, versículo 20. Capítulo 8, versículo 20 del Génesis. Contentos en Dios también porque está celebrando su cumpleaños nuestro hermano Francisco, amén, gracias a Dios. Yo cabeceaba para aquel lado, ese día humo, sería sábado y no vi nada, entonces no me arreglé para aquellos sábados, pero gracias a Dios por nuestro hermano, amén, que el Señor lo siga bendiciendo grandemente. El domingo que viene, antes de que me olvide, tenemos Santa Cena, vamos a estar compartiendo Santa Cena, y también estamos preparándonos con todo, si Dios quiere, para el Día del Niño. Vamos a hacerlo el sábado 7, o sea, este sábado no, este sábado creo que es sábado 31, y el otro sábado sería ya el Día del Niño. Nosotros sería el domingo, ¿no es cierto? Pero nosotros lo vamos a celebrar aquí el sábado, aquí en la iglesia. Los voy a venir, chiquita, vení, mi amor, repartir a todas las personas, a todos los hermanos de una de esa tarjeta, ¿amén? Estamos preparando, después vamos a hacer más panfletitos para repartir. Si usted tiene un niñito, invítelo para el sábado, algo grande viene en camino, amén. Estamos confesándolo en Dios, vamos a celebrar un Día del Niño como nunca antes, aquí, en este lugar. Ya estuvimos hablando para tratar de alquilar el pelotero, ya creo que lo enseñamos ahí un poco, y si Dios quiere para ese día va a estar listo, amén. Entonces vamos a divertirnos, a ver si quiere ver una cosa, amén. Estamos contentos con Dios. Va a ser un día especial, el domingo que viene por ahí vamos a charlar mejor. El domingo que viene vamos a estar de fiesta, entonces el día de Santa Cena, vamos a ultimar los detalles ya sobre el festejo del Día del Niño. Venga, porque va a ser un día especial de bendición, amén. Estamos contentos en Dios por todas estas cosas. Entonces, si tiene niñito, invítelo para el sábado 7 de agosto, amén. Un día antes del Día del Niño, sábado 7 de agosto, porque el domingo siempre hacen en la plaza y en otros lados, entonces que no se pierdan otros festejos, sino que vengan a otro festejo, el domingo si quieren venir a otro festejo, que vayan, ¿ven? Pero van a comparar con el nuestro y no va a ser tan lindo. Van a comparar con los regalos y los no va a ser tan lindo, ¿ven? Gracias a Dios, no estamos contentos del Señor. Génesis capítulo 8, versículo 20, al comienzo de la Biblia, un pequeño pasaje, dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Amén. Antes que nada, yo quería compartir, amén, sobre esto, y que a veces entendamos aquella bendición que Dios tiene sobre cada una. Si hay, repartirle más, lo que sobra repartirle, hijita, repartirle a todos los niños. Si alguno quiere invitar, estos días vamos a hacer más panfletos. Estuve probando y como todavía no entiendo la computadora, estuve haciendo desastre, entonces salía de una forma, salía de otra, demasiado que salió eso. Salía humo de mi cabeza y humo de la computadora, dice que la pero gracias a Dios, amén, estamos contentos en el Señor. Algo lo que yo quería compartir es que usted también reciba una enseñanza en esta noche de bendición. La Biblia relata una historia que ocurrió más o menos hace 6.000 años, que fue la historia del diluvio con Noé. Dice la Biblia que el hombre estaba pervertido, el hombre se había contaminado, había ocurrido un desastre sobre la tierra. Algunos por ahí cuando ven la Biblia no entienden y no comprenden. Yo quiero compartirle algo esto y que usted lo sepa, porque a veces no conocemos por ahí los pasajes bíblicos. Y si usted lee el Génesis, trate de leerlo. Pero yo le doy alguna perspectiva de esto y luego vamos a una interpretación bíblica. Pero cuando nosotros vemos los primeros pasajes del Génesis, a veces uno lee desde Génesis 1 hasta cuando ocurre el diluvio, pasan varios miles de años, no pasa un año o 2 años, porque uno dice, ¿y qué pasó? Pero la Biblia, desde hasta Noé, no pasan 2 o 3 años, sino que pasan de 2.000 a 4.000 años. Es en ese tiempo en que la tierra se corrompe. La Biblia no cuenta todo lo que pasaba, porque tendríamos 10 Biblias. Si así es grande la Biblia y apenas la leemos, imagínense si era más grande, no la leeríamos nunca. Entonces, esa historia que ocurre en el diluvio, dice que el hombre habían ocurrido un desastre en la tierra, y Dios cuenta que algo iba a pasar.
Y entre esos hombres que él busca un hombre que era un varón bueno y justo, dice la Biblia, que se llamó Noé. A ese hombre dice que Dios le habla y Dios le dice, mirá, la tierra se va a cambiar, se va a transformar, es una tierra de hace 6.000 años atrás, no es la misma tierra que nosotros tenemos, es decir, esta misma tierra, pero un poco cambiadita. En aquella época, dice la Biblia, que nunca había llovido sobre la tierra, sino que las plantas se regaban por un vapor que subía de la tierra y así las plantas eran regadas. Había otro clima, había otra clase de atmósfera en el ambiente, y dice que Dios le dijo un día a Noé, un día va a llover, va a caer un diluvio tan tremendo que todo se va a inundar y todos los que no hagan lo que yo le digo van a perecer. Entonces dice, Noé escucha la palabra, él obedece y le dice Noé a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Y Dios dice a Noé, necesito que construyas un barco, el primer barco gigante. Nosotros cuando lo vemos de poquito vemos un barco, ¿no es cierto?, así, pero no era así como lo refleja la Biblia. En realidad Noé no era constructor de barcos ni nada por el estilo. Lo que habla del arca era que era una gran caja grandota, cuadrada, enorme, ¿no es cierto?, que tenía 3 pisos de altura, más o menos, y era varios cientos de metros de largo, en el cual le dijo, vas a sellarla, vas a armarla, porque algunos no entienden, por eso yo le doy los datos, porque a veces no leemos la Biblia y viene cualquiera y nos dice cualquier cosa y no entendemos. Entonces no sabemos ni lo que dice la Biblia y viene cualquiera y nos convence. Nosotros tenemos que conocer lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Noé no la construyó en un día. Porque ¿cómo va a construir eso en un día? Primero que no sabía ni cómo construirla. Dios le indica cómo tiene que construirla. Y segundo, que tardó 120 años en construirla. No estuvo un día. Aparentemente yo en una vuelta veía unos dibujitos, hay un dibujito que no es cristiano, de acá de Argentina, que hicieron, de que hacen que la Argentina, que es como un arca de Noé, y que hablan de que Noé vende todo lo que tiene y construye el arca. Y muy probable que Noé haya vendido todo lo que tenía, porque imagínate, a él le llevó toda una vida. Cuando él tiene la información de eso, imagínate hacer semejante cosa enorme, empezar a clavar, tenía que cortar las maderas, tenía que hacerla como Dios les mandaba, tenía compartimentos, y Dios le dice, vas a agarrar y vas a conseguir una pareja de animal de cada especie. Y algunos dicen, ¿cómo puede ser que hayan entrado? Hoy en día las personas saben, ¿no es cierto? Aún los científicos comprueban, por eso a veces hasta ni los cristianos no creen lo que los científicos están comprobando que ocurrió. Se sabe, ¿no es cierto?, que hay de 7.000 a 13.000 especies. Y en ese barco, Dios le manda que él consiga una pareja de cada especie, o sea, un varón, un machito y una hembra de cada especie. Y se sabe, dando las medidas, que tranquilamente podrían entrar, porque no está hablando de raza, sino que está hablando de especies. Nosotros cuando vemos, ¿cierto?, Noé no entró cantidad de razas de perros ni cantidad de razas de caballos, ¿no es cierto? Pero perros hay miles de razas, ¿no es cierto? Él consiguió uno de cada especie, es decir, una pareja de cada especie. ¿Se entiende lo que quiero decir? Razas de perro hay chiquito, grande, miles. No consiguió por raza, era por especie. Lo mismo que especies de caballos, 50.000 especies de caballos. No, él tenía que conseguir una pareja de cada uno. Después ocurre el tiempo, ¿no es cierto?, que siguen formándose las razas. Pero tranquilamente en ese cubículo cabían todas las especies, por lo grande que era y por el tamaño que tenía. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces dice que un día, mientras tanto, Noé tenía que contar que eso iba a suceder. Y empieza a contar y comienza a hablar. Dice la Biblia que nadie le creyó, nadie se acercó. Y Noé seguía construyendo. Hasta lo llamaban loco, se burlaban de él. Pero un día, luego de que pasó el tiempo, Dios le dice, en este momento va a comenzar el diluvio. Ahora, dice la Biblia más, que cuando iba a comenzar el diluvio, Dios aún espera 7 días más. No cae el diluvio el primer día, sino que espera 7 días más y después de 7 días ocurre el diluvio. ¿Qué es lo que pasa? Dice la Biblia que Noé se mete en el arca, ya estaba terminada, 120 años después, no la construyó en un día, pasaron 120 años. Entra en el arca, deja la puerta abierta, y toda la gente que cruzaba, ¿te imaginas? Noé está loco, está metido con 50 animales ahí, lleno y su familia, los únicos que salvan, él y toda su familia, él y 8 personas salvan. Entonces, cuando ven la gente que estaba el arca abierta, Noé los invitaba a entrar, pero nadie quiso entrar. Dice que la gente dijo, no pasa nada, no llueve, no hay nubes. Es más, cuando Noé le hablaba de lluvia, ellos no sabían de qué le hablaba. Cuando nosotros vemos la lluvia, no sabemos lo que es la lluvia. En aquella época no había lluvia. Ahora dice que en un momento dado, pasaron los 7 días y se cerró la puerta.
¿Por qué nadie más podía entrar después de que la puerta se cerró? Porque no había picaporte, no era una puerta común. Lo que tenía que hacer Noé era cerrar la puerta, clavarla y pintarla con brea. Entonces una vez que se cerraba, una vez que comenzaba el diluvio, ya no se podía abrir la puerta, tenía que romper el arca y se iban a hundir todos. Por eso es que espera 7 días más y nadie viene. Cuando se cierra la puerta, dice que todos quedaron afuera y Noé y su familia quedaron adentro con los animales y comienza a llover. La primera vez que comienza a llover, un diluvio tan grande, ¿no es cierto? Y a veces la gente no entiende. Por eso te quiero dar esto. Llovió, dice la Biblia, durante 40 días y 40 noches sin parar. La vez pasada yo le llamaba a mi mamá, que ya estaba en Buenos Aires, y había llovido mucho acá en Sauce, había varias casas inundadas, ¿se acuerda? Sobre alguna tormenta que se inundaron, y le dije a mi mamá, ella me llamó por teléfono y yo le digo, sí, ya no sabe, llovió terrible, un diluvio, digo yo, y cayeron 200 milímetros en 2 horas. Me dice, 200 milímetros en 2 horas. Y ella captó, ¿no es cierto? Era algo terrible. ¿Te imaginas que en 2 horas, en 40 días, que no pare de llover? Eso era tremendo. Dice que se comenzó a inundar. Y, ¿no es cierto? Lo que algunos por ahí piensan, a veces los eruditos, piensan que lo que se inundó fue toda la región de donde estaba Noé y toda esa zona. Y hay datos, ¿no es cierto?, de los sumerios, de los babilónicos, de las primeras escrituras cuneiformes, que hablan de que hubo un momento en que la tierra se inundó. Esos son datos arqueológicos. Hay datos arqueológicos que corroboran eso. Ahora, lo tan tremendo es que a veces es difícil de creer. Y lo que yo pensaba, porque la Biblia dice que se inundó toda la tierra. Pero claro, podría haber sido toda la tierra de alrededor, sin que la Biblia mienta ni nada, ¿no es cierto? Y los otros días se descubrió acá en América, en la zona de los aztecas, que aún los aztecas tienen escrituras de que hubo una vuelta, que hubo un diluvio. Imagínense, miles de años antes de que se descubra acá América, ya ellos tenían la escritura de que hubo un diluvio. Lo que se da a entender, y lo que cada día comprueba más la arqueología, que ni aún los cristianos creen eso, es que la tierra se inundó por completo. Que no se sabe lo que pasó, pero hubo un cataclismo y la tierra se inundó. Luego el otro día yo buscando, ¿no es cierto?, leyendo, yo siempre me imaginé que la lluvia caía de arriba. Y dice la Biblia que fue tan tremendo el diluvio que las cataratas, las fuentes, fueron abiertas. Con todo y eso, sería tremenda la inundación que habría. Pero además de eso, dice que el agua subía. Y yo lo que nunca había escuchado, y la vez pasada estuve mirando, que ahora hasta los científicos saben que más o menos para la época de Noé, hablando de 6.000 a 10.000 años atrás, hubo un cataclismo mundial donde hubo un deshielo tremendo. ¿Qué es lo que usted conoce cuando estudian los chiquitos? Hay una película muy famosa que se llama La Era Glacial 1, La Era Glacial 2, La Era Glacial 3. ¿Se acuerdan con el muñequito ese que tiene los dientecitos que quería romper una nuez pero perseguía un mamut? Si usted no la conoce, habla de la Era Glacial. La Era Glacial ocurrió más o menos en esa época. ¿Y qué fue lo que pasó? Mirá qué tremendo. Yo no sabía esto. Más o menos por la misma fecha de Noé. En un momento la tierra estaba congelada y en un momento había hombres, había animales, pero la tierra era más fría. Los glaciales se derritieron. Hubo un cambio climático de golpe. Y los glaciales se derritieron, o sea que puede haber sido para esa fecha. Y tranquilamente con la lluvia y con la inundación, podría haber habido una tremenda inundación, donde no hubiera ser vivo que si no se protegía, iba a morir. La Biblia dice que el diluvio duró 40 días. Y cuando uno dice, y bueno, ¿y después qué pasó? Porque para que usted tenga los datos, esto está en la Biblia, usted puede leerlo y está corroborado científicamente, yo doy los datos científicos y los datos de la Biblia. Porque a veces por ahí uno ve y escucha una cosa, escucha otra y no entiende, ¿no es cierto? Pero lo que está corroborando la ciencia es que lo que dice la Biblia es verdad. Y aunque la Biblia nunca intenta ser científica, pero la Biblia cuenta cantidad de cosas que se están corroborando que son verdad. Dice que durante 40 días llovió, luego al número 40 paró la lluvia, y Noé siguió en el arca. No es que se bajó al instante. ¿Cómo se desapareció todo el agua? Dice la Biblia que Noé estuvo en el arca 371 días. Estamos hablando de 1 año y meses. Eso está en la Biblia, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que leerla. Entonces, dice que primero pasan 150 días, él empieza a ver que se clarea el sol, se comienzan a descubrir las primeras montañas, ellos paran cerca del monte de Ararat, en ese tiempo espera 40 días más, manda unos cuervos. ¿Por qué manda cuervos Noé? Dice que antes de mandar la paloma, el primero manda unos cuervos, por si había carroñas o si había animales que podría comer, a ver si ya había bajado el agua. Entonces manda primero unos cuervos. El cuervo dice que está yendo y viniendo durante varios días. Se posaba en el arca a comer y traía carroña y comía. Pero luego pasa más y Noé manda una palomita.
se sabe, ¿no es cierto?, que a la paloma no se posa donde hay barro, no le gusta el barro, entonces no se posa. Y Noé quería saber si la tierra estaba ya secándose. La paloma dice que no haya donde posarse y vuelve, busca el arca de vuelta y vuelve. Es decir, había ya lugares descubiertos, pero con barro, no había vida, no había nada que estuviera creciendo. Estamos hablando de que pasan 371 días, ya pasaba el diluvio, ya no llovía más, la tierra comenzaba a secarse y comenzaba de vuelta a reverdecer la vegetación y a generarse vida en la tierra. ¿Se entiende lo que quiero decir? Para que usted entienda. Entonces, cuando pasa eso, dice que luego pasa un tiempo más y le manda otra paloma. Y esta es la famosa paloma que da y cuando viene trae una ramita de olivo en su pico, que después hace el símbolo de la paz, ¿no es cierto? La palomita con el símbolo de olivo, porque era una nueva era que comenzaba. ¿Por qué el olivo? Noé no lo podía saber eso, y en la Biblia tampoco, pero Dios sí lo sabía, ¿no es cierto? Y habla de que el relato es verdad. El olivo es uno de los pocos árboles que en las grandes inundaciones, de aún debajo del agua, puede sobrevivir y sale rápido y florece rápido. Y por eso es que la paloma trae en su piquito una ramita de olivo, no trae de otro árbol, sino de un olivo. Luego, pasan 7 días más, vuelve a enviar la paloma y la paloma ya no vuelve más. Se nota que encontró comida por ahí por algún lugar. Entonces es cuando nosotros encontramos este relato donde Noé decide abrir el arca. ¿Por qué él tarda tanto? ¿Por qué él no ve? Porque él tenía una ventana que estaba arriba, no estaba abajo, no era un barco, no tenían motores, no tenían cantidad de cosas, ¿no es cierto? Era una caja cuadrada enorme, de madera y pintada con brea. Entonces él ve arriba y cuando él decide abrir la puerta tenía que estar bien seguro, porque una vez que abría la puerta, si había agua, se inundaban, se hundían todo. Entonces, cuando él está seguro, luego de 371 días, abre la puerta, edifica altar a Jehová y adora a Dios. Y en este pasaje donde leemos, donde dice que Dios percibió, oyó el grato, y se agradó en aquel de su hijo, y Dios le hace una promesa a Noé. Y le dice, Noé, nunca más va a haber inundación sobre la tierra. Nunca la tierra va a ser destruida por inundación. Yo te prometo, Noé, que el verano y el invierno nunca va a dejar de ser. Van a seguir plantando, van a seguir edificando y siempre va a salir el sol, siempre va a amanecer. Yo te lo prometo. Noé no le dijo nada, sino que Dios prometió desde su propia voluntad. La vez pasada veíamos, no sé, algunos vieron también la película esa de 2012. Si no la vieron, se lo estoy quemando, pobre. Pero usted mira, si no. Habla de que va a venir una inundación sobre la tierra y que construyen unos arcas gigantes. Y mirábamos con Doña Dolores, ¿no es cierto? Está buenísimo el efecto, porque habla de los cataclismos nucleares. Están re buenos. Y me decía, hablábamos entre todos, mirábamos entre los hermanos, entre los chicos de la iglesia, y decíamos, ¿será que esta inundación? Yo digo, no, pero inundación nunca más la tierra va a ser destruida por inundación, nunca. Cuando usted ve el agua, a veces, ya te digo, a veces llueve cantidad y cuando rebalsa el arroyito que está acá atrás, yo a veces cruzo por acá y miro cerca de la iglesia porque siempre me asusta a ver si me llega acá hasta la iglesia. Y siempre golpea hasta el costadito, hasta el borde, nunca llego hasta la iglesia el agua. Y digo, el Señor siempre pone límites. Y el Señor dijo, nunca más inundación sobre la tierra, nunca más, porque Dios lo prometió. Porque uno dice, ¿y cómo será, Señor? Ahora el mundo se corrompe, el mundo está tal vez más corrupto que antes, ¿no es cierto? Y algunos dicen, ¿cómo Dios? Porque Dios le prometió a su hijo. Varias veces tal vez Dios lo miró a Noé y Noé lo miró y dijo, lo hubiera destruido, pero yo te prometí a vos que nunca más iba a destruir la tierra. Y ahí el pasaje de Malaquías 3:6 que dice, porque yo Jehová no cambio, por eso no habéis sido consumidos. Por un hombre que entró en pacto con Dios, que hizo un pacto con Dios. A tal punto, ya te digo que ya la pasaba con Martínez, que no importa lo que vos hagas, no importa lo que yo haga, no importa lo que el mundo deje hacer. El mundo puede blasfemar, puede tirar piedras a Dios, puede nadie adorar a Dios, pueden hacer lo que quieran. Nunca más Dios va a inundar la tierra. En otro tiempo, si Dios no lo hubiera prometido, tal vez sí, se enojaría y me inundaría todo. Pero nunca más va a inundarse, no importa lo que yo haga. Ahora, qué tremendo que es el pacto de Dios que puede hacer con un hombre y con una persona. Y el Señor muchas veces nos va a llamar a edificar arcas a nosotros, para nuestra familia, para nuestros hogares, para salvar a aquellos que nos rodean. Y lo que nosotros tenemos que lograr es que Dios diga una palabra sobre nuestro hogar o sobre nuestra familia, o una bendición. Y es ahí donde Dios hace los milagros. Es ahí donde Dios trae sanidad. Es ahí donde Dios obra. Cuando nosotros buscamos al Señor, tal vez en esa época Dios te estaba mandando a hacer una locura, ¿no es? Tal vez Dios te manda a venir a la iglesia, a buscar al Señor, a clamar delante de su presencia. Tal vez es una locura, pero vos con eso estás
salvando a tu familia, salvando a tu hogar, salvando a tus hijos. Aquellos que vienen a orar, aquellos que vienen a establecer pactos con Dios, son los que salvan a sus hogares y a su familia. Porque luego todos sus hijos fueron salvados. Hasta a mí me salvó Noé, hasta vos, hasta todos nosotros nos salvó Noé, porque él fue fiel, porque fue un hombre fiel, que no importaba lo que pasaba. 120 años construyendo. Yo a veces veo una cosa y, Señor, ya estoy cansado, no me sigue mi familia, nadie se convierte, no pasa esto. Seguí firme, porque lo que Dios te prometió, Dios lo va a cumplir. Y lo importante es que vos pactes en esa promesa con Dios. ¿Se entiende? La vez pasada había un cartelito ahí en el organigrama donde decía que había un hombre que lo iban a ahorcar. Y dice que estaba delante del rey. Y el rey era una historia verídica. No recuerdo ni qué era porque lo leí, ¿no es cierto? Pero fue una historia verídica. Dice que ese hombre le dice al rey, bueno, denle un vaso de agua por este hombre antes de matarlo. Entonces cuando el hombre está ahí, va a tomar el vaso de agua, dice que temblaba y no podía tomar el vaso de agua y se le caía. Entonces el rey le dice, está ahí, ¿no es cierto?, delante de ellos, le dice, no te preocupes, que yo te prometo como rey, que nadie te va a hacer daño hasta que vos no tomes ese vaso de agua. Entonces el hombre que estaba ahí agarra el vasito de agua, si usted no lo leyó, agarra y que lo derrama en tierra. Entonces, como nadie pudo juntar el agua de la tierra, dice que él tuvo que perdonar la vida porque el rey le había dado su palabra. Él no iba a poder tomar ese vaso de agua. Y hasta que no terminara de tomar ese vaso de agua, nadie le podía hacer daño. Así es Dios. Cuando Dios te promete algo, entra en pacto con tu vida. Entra en bendición con tu vida. Nosotros tenemos que buscar entrar en ese pacto con Dios. Amén. Que vos puedas, cuando vos estás acá, vos sabes que vos estás haciendo pacto para tu familia, para tu hogar, para salvar a tus hijos, para salvar a tus nietos, para salvar todo lo que te rodea. Vos estás entrando en pacto con Dios. No importa lo que haga tu hijo, no importa lo que haga tu nieto, no importa lo que te aparte. En algún momento, por el pacto que Dios hace con tu vida, en algún momento va a volver y en algún momento te va a salvar. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Entonces, y otra cosa que quería decir, los otros días, ya trataba de ser cortito, una cosita más. El otro día leía un libro de Gran Lucado, algo que estaba muy bueno. Hablaba de una, dice que se había roto un puente, inventaba una historia, y es una parábola conforme a eso, y a mí me venía a la memoria por estos días, por las cosas que están pasando. Dice que se rompió un puente en una ciudad, y había mucha lluvia, y los autos no veían que el puente estaba roto, y había un peligro de ocasionar cantidad de accidentes. Entonces estaba en la ruta, y dice que el intendente de esa ciudad llama a sus mejores hombres, ¿no es cierto?, a los policías, a las mejores policías, y le dice, bueno, ustedes se van a poner a 500 metros del puente, se va a poner uno con un cartel, a 200 metros del puente se va a poner otro con otro cartel, y a 100 metros del puente se va a poner otro con otro cartel. Cada cartel va a tener una indicación, porque los autos vienen muy fuertes y no bajan la velocidad. Entonces, el primer cartel decía, por favor, reduzca la velocidad, puente roto. El segundo cartel decía, el primer cartel decía, reduzca la velocidad. El segundo cartel que estaba más allá decía, puente roto. Y el tercer cartel que estaba cerquita del puente, que estaba a 100 metros del puente, decía, por favor, toma el camino correcto, y el policía estaba señalando hacia un lado porque había un camino alternativo. Entonces dice que a los primeros momentos que empieza a pasar eso, los autos desviaban correctamente el puente e iban y eran salvadas muchas vidas. Pero en un momento dado, dice que uno de los que estaban, el primero que estaba, que tenía el cartel reduzca la velocidad, que estaba a 500 metros del puente, dice que se cansa con su cartelito que estaba ahí parado, te imaginas horas ahí parado, entonces agarra, pone el cartel y se apoya, y se ve a descansar un rato, y se queda dormido. Con tan mala suerte que se le cae el brazo, y y con una parte del brazo él tapa el cartel que decía reduzca, la parte de la palabra que decía reduzca, y queda la palabra escrita velocidad nada más. Entonces la gente no veía la palabra reduzca. Entonces cuando él queda dormido ahí, el segundo que estaba en el otro cartel, a 200 metros del puente, no se queda dormido, tampoco se cansa. Pero contaba esta historia que se llenó de orgullo. Porque mucha gente dice que cruzaba y decía, qué grande, qué valiente usted lo que está haciendo, qué bueno, está salvando vidas, qué importante. Entonces, wow, qué bueno, que soy importante, qué bueno que está esto, dice. Y toda la gente, no, está bien, no es nada, mi trabajo, decía. Pero se llenó de orgullo. Entonces se queda agarra y tiene su cartel así, dice, que la verdad que me tienen que ver más a mí la gente, dice él. Entonces agarra, se para hacia el cartel y dice que se para haciendo una pose, y pone el cartel y lo pone así él. Y se para tan mal que en vez de que tapa una parte del cartel que decía puente roto, tapa la parte que decía puente y queda roto. Entonces no se entendía la frase. El tercero que estaba cerca del puente no se cansa,
no se llena de orgullo, pero sí mira y dice en la letra, elija el camino correcto, y señalando a sus lados. Entonces empieza a pensar, pero es muy agresivo esto, porque camino correcto. Y bueno, y yo tal vez no sé si soy el indicado para decir el camino correcto. ¿Quién soy yo?